Perú es un país rico y hermoso, lleno de hermosos paisajes y con cultura ancestral que muy pocos países conservan, pero todo esto se ve opacado por la falta de cultura de la mayoría de peruanos. Tenemos que hacer el cambio, por eso hicimos este proyecto para poder llegar hacia ti. Escogimos el río Rímac porque es nuestra fuente de vida y necesita de todos nosotros. Las entidades reguladoras como MINAM, ARYES, SINIA, SINAMPE, y MARPEB, ANA, FONAM, entre otras. Son encargadas de hacer cumplir las leyes y normas vigentes, pero lamentablemente no fiscalizan ni castigan a las empresas y personas que botan desmontes a diario en el río. Desde hace algunos años se ha realizado diversas campañas para descontaminar el río Rímac. Hasta desde otros continentes vinieron a ayudar a limpiar el río, pero hasta ahora seguimos igual. No es imposible revertir toda esta contaminación. No esperemos llegar a los índices de contaminación de China o India. Los chilenos comenzaron interviniendo su río Mapocho, hace muchos años para la descontaminación. Ya van el 80% de sus 42 kilómetros. Así como también Suiza, hace algunos años se había arrojado una gran cantidad de basura y residuos radioactivos en su principal río. Por muchos años este río se olvidó y se siguió contaminando. Hasta que se realizó un proyecto para poder salvar el río y junto a sus autoridades con un proceso de limpieza exhaustiva, logrando cumplir el objetivo. El arrojo de basura, la falta de tratamiento de aguas servidas y los relaves mineros son las principales fuentes de contaminación del río Rímac. Sedapal realiza trabajos de limpieza para evitar nuevos desbordes. La limpieza de río Rímac genera altos costos para Sedapal. Existen más de 900 de puntos de contaminación del río Rímac, según un inventario realizado por Sedapal y la Autoridad Nacional del Agua. Hay gente que arroja basura al río y genera un alto costo para la purificación del agua, pues debemos contar con numerosos operadores limpiando plásticos, basura, madera, entre otros residuos. ¿Se puede recuperar el río Rímac? La respuesta es sí. Aún hay esperanzas, pero tenemos que empezar por nosotros mismos y tomar conciencia. Enseñar con el ejemplo. Como se ve en este video, es la situación actual del río Rímac donde viven los habitantes de Avenida Morales Duárez. A pesar de estar cercado el río para que no pasen, han roto algunas partes de la cerca y han dejado desmontes de ladrillos. También basura y todo tipo de plásticos. El alcalde no toma acciones para poder sancionar estos malos actos. Comenzamos pegando folletos informativos en cada poste cerca al río Rímac para poder dar a conocer más sobre la importancia de cuidar y mantener limpio el río. Como podemos ver, el río presenta espuma blanca, eso es producto de la contaminación y esto afecta tanto a los pobladores como la misma fauna que existe en el río Rímac. Río Rímac, río hablador, si esas aguas realmente hablaran estarían llorando, de tanta contaminación que aumenta cada año.
Hola, gracias por aceptar la entrevista. Coméntame, ¿cuál es el mayor problema que cree que ocasiona estos desmontes de basura? Bueno, el mayor problema que siento acá, ya que vivo cerca del río, son las moscas, insectos que vienen por la acumulación de basura y además del mal olor que se genera. También del mal aspecto que le da acá a la comunidad, porque la acumulación son de días y no hay quien se lleve esa basura. Viviendo cerca al río, ¿sabe cuál es su principal importancia? Bueno, es uno de los ríos más importantes de acá en Lima y también pues por lo que escuché y vi era que es nuestra fuente de agua, principal proveedor. Eso es lo que tengo entendido. ¿Suele pasar el camión de basura? Sí, pero no todos los días, solo algunos días a la semana y cuando no vienen por 2 días, es ahí donde la basura se junta y se acumula. También no tenemos en donde otro lugar poder botar, así que lo dejamos acá por la esquina. Pero hay personas que también he visto que botan cerca al río o también que algunas están haciendo construcciones y botan sus desmontes ahí en los lados del río. ¿El alcalde se ha pronunciado con los vecinos sobre la situación actual? No, para nada. El alcalde no ha hablado sobre este tema. Solo vino hace un tiempo para la inauguración del puente, pero de ahí ya no se ha comunicado. Y acá la situación es de años y sigue igual. Bueno, y veo que a pesar de que se han puesto las rejas cerca al río, hay personas que han roto eso y ya han entrado, algunas se quedan a vivir, que son vagabundos y se quedan ahí todo el día, lo cual la zona lo convierte en muy peligroso. Alternativas de solución. Cuenta la leyenda que quienes suelen sentarse a orillas del río Rímac y se ponen a escuchar con atención, perciben claramente el murmullo de sus aguas, cómo se disuelve en una voz humana que cuenta bellísimas historias de este y de antiguos tiempos. Por eso se le llama río hablador. Lima es la segunda ciudad más grande ubicada en un desierto. La primera es el Cairo en Egipto. El Cairo es abastecida de agua por el río Nilo, cuyo caudal promedio anual alcanza los 2.800 metros cúbicos por segundo. Lima es proveída de líquido vital en un 80% por el río Rímac, que posee un caudal anual promedio de 30 metros cúbicos por segundo, solo algo más que el 1% del caudal del río Africano. Las reservas hídricas de Lima alcanzan el 30% de las reservas de Bogotá. Tenemos, en comparación, menos agua que todas las capitales sudamericanas. El río Rímac es la arteria que provee de agua a la capital y es contaminado en más de 1.185 puntos. Las fuentes de contaminación son vertimientos de aguas residuales industriales, mineras, de riego y residenciales, pasivos ambientales y botaderos de residuos sólidos, que encontramos en los asentamientos de personas peligrosamente apostados en sus riberas, que generan miles de litros de agua servidas que sin procesamiento se vierten a su cauce. La contaminación se debe prevenir incorporando todas las medidas necesarias para evitar o minimizar la generación de contaminación y sus costos, al mismo tiempo que se crea una oportunidad para la economía y eficiencia en el uso de recursos. Como objetivo, la definición y prevención llevaría al reciclaje de materiales y sustancias que de otra manera serían emitidos al ambiente, al tratamiento y disposición segura de sustancias peligrosas, contaminantes y materiales que pueden degradar el ambiente.
Es por eso que las instituciones como el MINAM, Comuma, UEFA o el INMARPE deben optar por tener un poco más de rigurosidad al momento de fiscalizar a las empresas o industrias que contaminan el río Rímac. Y con respecto a la contaminación por parte de las personas, los civiles, una opción es crear sistemas educativos para evitar que sigan contaminando. Asimismo, como equipo vamos a llevar a cabo este proyecto videoambiental para poder comunicarnos, concientizar y sensibilizar sobre la realidad del río Rímac a través de las redes sociales y plataformas online. Es importante educar a la gente para que deje de arrojar residuos en el río Rímac. También para poder reducir altos costos de purificación del agua, según estudios, la utilización de plantas como la totora o los papiros se utilizan para depurar toda clase de aguas residuales, sean de origen domiciliario o industrial. La recuperación del río Rímac es un trabajo multisectorial que involucra a los gobiernos locales con la activa participación de la población ubicada en la cuenca. Otra fuente de contaminación es el río Guaycoloro, que desemboca en el Rímac a 1.5 kilómetros antes de la planta de tratamientos de aguas La Atarjea, con un flujo abrumador de aguas negras cargadas de basura, desmonte, animales muertos y otros desechos orgánicos e industriales. Ceapal gasta aproximadamente 30 millones de soles adicionales al año en aditivos extras a los que usa en la potabilización del agua debido a estos agentes de contaminación. Las principales empresas contaminantes instaladas en la quebrada de Guaycoloro están identificadas, deben ser sancionadas e implementar urgentemente plantas de tratamiento para detener la contaminación industrial. En 2001 se creó la Autoridad de la Cuenca del Río Rímac, que nunca operó. En 2012 se constituyó la Comisión Multisectorial de Recuperación de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Rímac, que engloba 17 instituciones y es presidida por la Asociación Nacional del Agua. Esta comisión ha elaborado un plan de acción al 2021, el cual demandaba 540 millones de dólares para la recuperación del río. Como lamentablemente era de esperarse, mucho no se ha hecho hasta la fecha. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, participó en el foro Biodiversidades de América Latina y el World Congress, espacios que promueven el intercambio de estrategias para el cuidado de la biodiversidad y la importancia del Estado de Derecho en el desarrollo de las naciones. Muñoz resaltó la colaboración entre la Municipalidad de Lima y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y habló de la necesidad de impulsar una estrategia dirigida a promover biodiversidades. Vivimos varias megatendencias en el mundo, una de ellas es el cambio climático, megatendencias que tenemos que enfrentar y que nos tocaron vivir en situación de pandemia. Por ello, como gestión hemos trabajado dos planes, uno sobre la recuperación del centro histórico y otro de acción climática, sostuvo. El alcalde de Lima anunció, además, que logró consolidar con la CAF el financiamiento no reembolsable para el plan de recuperación del río Rímac, equivalente a $600.000 americanos, a fin de devolverle protagonismo a este afluente, como eje vertebrador de la ciudad, recuperando el paisaje hídrico, urbano e histórico y revalorando su figura como corredor ecológico metropolitano. Una ciudad que se sigue abriendo camino en el proceso de convertirse en la primera biodiversidad de nuestro país. Aquí, en la capital del Atlántico. Siempre he creído en la potencia de las alianzas,
Uno solo puede tener buenas ideas, pero todo mejora en la medida que haya otros actores. También necesitamos cooperación y apoyo para lograr, de esta manera, las ciudades del futuro que estamos necesitando, indicó Muñoz. ANA coordina acciones de recuperación de faja marginal del río Rímac. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a través de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, se reunió con la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica, Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional de Defensa Civil y la Municipalidad Metropolitana de Lima para coordinar acciones de recuperación en la faja marginal de la margen derecha del río Rímac. Jon Alex Villanueva Larrea, administrador local de Agua Chillón Rímac Lurín, mencionó que las zonas a recuperar se hallan ocupadas de forma ilegal por pobladores, quienes se encuentran en peligro, debido a la posible crecida del caudal del río Rímac, durante la temporada de lluvias de 2021 a 2022. Villanueva Larrea indicó que las acciones de recuperación son medidas preventivas frente a la ocupación de espacios de alto riesgo no mitigables, propensos a inundaciones en época de lluvias. Villanueva Larrea indicó que las acciones de recuperación son medidas preventivas frente a la ocupación de espacios de alto riesgo no mitigables, propensos a inundaciones en época de lluvias. Como resultado de la reunión de coordinación, se conformó una mesa de trabajo que será liderada por la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica. Por su parte, la ANA, a través de la Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín, acompañará este proceso con informes técnicos y acciones a desarrollar. Luego de recuperar la faja marginal, se elaborará un plan de trabajo en el que se plantearán alternativas para el sostenimiento de estas áreas, tales como la cesión en uso a la municipalidad en mención, a fin de que desarrollen actividades en beneficio de la comunidad, en coordinación con el gobierno local y la ANA. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, vecinos y vecinas que se conectan a esta transmisión para las redes sociales de la Municipalidad de Lima. Nos encontramos a esta hora de la mañana a la altura del río Rímac, a la altura de Acho, donde se vienen realizando trabajos de descolmatación por parte de la empresa Lima Expresa, y la Municipalidad de Lima está supervisando estos trabajos de desbroce y descolmatación a esta altura del río Rímac. Recordemos que en los primeros meses del año que viene van a venir fuertes lluvias desde la sierra que van a cargar los ríos, los principales ríos que pasan por la ciudad de Lima, y es por eso que estos ríos deben estar libres de, al menos la parte de su cauce, debe estar libre de a través de esta descolmatación y desbroce, para que así no puedan verse afectadas las viviendas y las estructuras que están alrededor del río, ¿no? A los costados de los principales ríos de Lima. Y es por eso que vamos a hablar en estos momentos con Karim Jarufe, quien es ingeniero de la empresa Lima Expresa y que nos va a explicar un poco los trabajos que aquí se están realizando. Karim, ¿qué tal? ¿Cómo está? Por favor, adelante, bienvenido para esta transmisión para las redes sociales de la Municipalidad de Lima. Coméntanos un poco los trabajos que se están haciendo aquí en esta altura del río Rímac, a la altura de Acho. Hola, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Lima Expresa, que es la concesionaria de vía de evitamiento y la vía expresa línea amarilla, viene haciendo trabajos de reacomodo y descolmatación en el cauce del río, ¿no? Entonces, actualmente nos encontramos en el sector donde se encuentra emplazado el túnel de línea amarilla. Esta es una de las bocas de ingreso. El túnel va
hacia Puente Balta, con dirección hacia Puente Santa Rosa. En este sector es donde se realiza las intervenciones más grandes. Tenemos previsto reacomodar y descolmatar 12.000 toneladas de material en esta temporada. 12.000 toneladas, Karim, muchas gracias. Podemos ver allá los trabajos que están realizando las maquinarias aquí instaladas y en esta supervisión que está haciendo la Municipalidad de Lima de estos trabajos de descolmatación. Y justamente como parte de la comuna limeña nos encontramos con Victoria Villarrubia, quien es gerenta de la gestión de riesgo y de desastres de la Municipalidad de Lima y quien nos va a hablar de la supervisión de estos trabajos, de la importancia también de ellos. No es un secreto que los primeros meses del año que viene va a cargarse bastante el río y es importante que esté libre, al menos su cauce. Efectivamente, en esta zona del país registramos generalmente a partir del mes de diciembre, enero, periódicamente las lluvias, ¿no? Y ello va a desencadenar un incremento del caudal y lo que nosotros realizamos siempre son trabajos preventivos. Y en ese sentido, esta mañana estamos supervisando, estamos verificando los trabajos que viene realizando la empresa Línea Expresa en esta zona que es parte de la concesión que tiene bajo el contrato firmado con la Municipalidad de Lima. Y también para poder verificar de qué manera complementariamente nosotros también realizamos un trabajo. En esta zona nosotros no podemos intervenir por el tema de la concesión, pero sí complementamos con trabajos que vamos a hacer en diferentes puntos aquí en el río Rima y en las otras dos cuencas que tenemos en Lima Metropolitana. Victoria, ¿qué mensaje también le podríamos dar a la ciudadanía? En la parte en la que nos encontramos he podido observar que hay ropa, desmonte que botan las personas. ¿Qué mensaje le podríamos dar también para que ellos contribuyan a que el cauce del río esté libre? Es muy importante que la ciudadanía entienda que no podemos seguir viviendo a espaldas del río. El río da vida a la ciudad. Nosotros utilizamos el recurso hídrico para las diferentes actividades económicas y para la propia vida de las personas. Entonces tenemos que seguir sembrando este sentido de mirar al río, de acoger al río porque es parte de la ciudad. Nuestro río, en el caso de Lima, atraviesa toda la ciudad de Lima. Y lamentablemente, como tú bien indicas y podemos verificar, gran cantidad del material que nosotros retiramos de las cuencas, también en los trabajos que realizamos nosotros, constatamos justamente que son residuos sólidos, material basura que la gente desecha en el cauce del río y ahí lamentablemente todavía hay un trabajo pendiente que realizar de seguir sensibilizando, de seguir exhortando a los vecinos y vecinas para que acojan el río Rímac porque es parte de la casa y que tengamos ese cuidado y ese cariño por nuestra cuenca hidrográfica. Victoria, muchísimas gracias. No sé si la cámara de Jesús Saavedra me puede acompañar. Ahí podemos observar, al costado de la maquinaria hay una especie de colchón, de colchoneta, que alguna persona lo ha, de alguna manera, ha utilizado el río como un botadero de residuos, ¿no? De un colchón. Podemos ver ahí la espuma. La verdad, una imagen bastante triste porque, como bien lo mencionaba Victoria, la vocera de la Municipalidad de Lima, es importante generar conciencia en la ciudadanía. Y así como ese colchón, así como ese residuo que se encuentra ahorita en el cauce del río, se van a retirar aproximadamente 12.000 toneladas de este río, el río Rímac, y de los principales ríos que atraviesan la ciudad de Lima. Seguiremos trabajando y supervisando los trabajos que se realizan de descolmatación y de desbroce en todos los cauces de los ríos que atraviesan nuestra ciudad. Mi nombre es César Gelderes, quien está detrás de la cámara es Jesús Saavedra.
So,